Luego de salir de Egipto, cuenta la Biblia que el caudillo y legislador hebreo Moisés estuvo guiando al pueblo de Israel durante 40 años a través del desierto, enfrentando graves peligros y luchando contra feroces enemigos y soportando duras penalidades. Pero al llegar a la puerta del país, Moisés tuvo que despedirse de la gente y allí murió, sin poder alcanzar la tan ansiada meta. Había sido la figura más grande de Israel, el libertador y fundador del pueblo, y sin embargo murió en el exilio, enterrado en una tumba que nadie pudo visitar jamás. Pero ¿por qué Dios lo castigó de esa manera? Fue, dice la Biblia, por una falta que cometió durante su travesía en el desierto. Dios no se la perdonó y por eso le negó el ingreso a Canaán. Pero cuando intentamos averiguar cuál fue esa falta, no resulta fácil descubrirla. Nos enteramos de que había pecado solo cuando el mismo Moisés, al llegar a la entrada de la tierra prometida, en la llanura de Moab, frente al río Jordán, reúne a todos los israelitas y pronuncia un discurso en la que él comunica que no podrá pasar en el río con ellos y tomar posesión del nuevo territorio porque Dios se lo había prohibido. Y le explicó la razón, ¿cuál es? En un discurso explicativo de Moisés, está en el libro del Deuteronomio capítulo 1, en él les cuenta que el incidente tuvo lugar 38 años antes, mientras los hebreos se hallaban en medio del desierto, en una localidad llamada Cades Barnea. Moisés había decidido enviar unos espías para que se adelantaran y entraran de incógnito en la tierra prometida, con el fin de averiguar cómo era, quiénes la habitaban, qué población tenía y poder organizar la conquista. Les pidió también que trajeran algunos frutos del lugar como muestra. Luego eligió a 12 hombres, uno por cada tribu, y los mandó. En el discurso Moisés sigue recordando cómo los exploradores entraron en el país estudiando cuidadosamente el terreno y después de 40 días regresaron al campamento de Cades, contando con grandes alabanzas el lugar que habían visto. Era una tierra maravillosa, rica, fecunda, y como prueba de su fidelidad traían un racimo de uva tan enorme que para cargarlo debieron transportarlo entre 2 personas. El pueblo se entusiasmó con el relato y quería inmediatamente organizar la conquista, pero no todo era buena noticia. Los exploradores también contaron que la población era muy numerosa y sus ciudadanos fuertes y amurallados, y sus habitantes eran gigantescos. Al lado de ellos, los espías hebreos parecían insectos. Entonces la escena cambió, los israelitas se empantaron y empezaron a gritar, se enojaron con Moisés por haberlos sacado de Egipto y quisieron nombrar otro jefe para que los llevara de vuelta al país del Nilo. La desesperación se apoderó del campamento, las mujeres lloraban y los hombres murmuraban, este es nuestro fin. Moisés trató de calmarlos y recordándole que Dios había prometido estar al lado de ellos y acompañarlos, pero fue inútil. Ningún argumento pudo convencerlo y se negaron a emprender la conquista de Canaán. Entonces intervino Dios, ofendido porque los israelitas habían perdido la confianza en él. Decidió castigarlo de una manera ejemplar. Ninguno entraría a ver la tierra prometida, todos morirían en el desierto antes de llegar, solo sus hijos lograrían conocerla. Pero aquí viene la sorpresa, dice Moisés que Dios también se enojó con él y lo condenó a morir en el desierto, sin permitirle cumplir el sueño de conocer el soñado país. Fue tan grande el enfado de Dios que 38 años después, cuando llegaron a Canaán y ya habían muerto todos los israelitas castigados, lo que llegaron fueron sus hijos, es decir, una nueva generación de israelitas. Moisés intentó pedir a Dios que lo dejara entrar, pensando que se le había pasado el enojo. Pero Dios le contestó y no logró convencerlo. Esta es la explicación que da el libro del Deuteronomio de por qué Moisés no pudo ingresar en la tierra prometida. Pero los estudios se preguntan por qué Dios se enojó con Moisés, qué tenía que ver él en esta historia. Pero todos estos intentos de explicación son inútiles, ya que el mismo libro del Deuteronomio, cuando cuenta la escena, afirma que solo los israelitas pecaron y que Moisés ligó el castigo gratuitamente. En efecto, en su discurso al pueblo reunido, Moisés declaró, por culpa de ustedes, Yahvé se irritó también contra mí. Y más adelante le reitera, por culpa de ustedes, Yahvé se enojó conmigo y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la espléndida tierra. Según este libro bíblico, pues la falta fue únicamente de los israelitas, que se sublevaron contra Dios en el desierto, y después Dios hizo pagar también a Moisés por ello. En efecto, al leer el episodio de los espías en su lugar original, es decir, no como está contado en el discurso de Moisés en el Deuteronomio,
sino en el libro de los Números del 13 al 14, que es un texto más antiguo, encontramos allí otra versión. Según esta, Dios castigó solo a los israelitas. A Moisés no solo lo castigó, sino que le prometió engrandecerlo por haberse mantenido fiel. ¿Por qué entonces el libro del Deuteronomio, en el discurso de Moisés, cambia los hechos y afirma que también este fue castigado y privado de la tierra prometida? Hoy los estudios parecen haber encontrado la respuesta. Moisés debió de haber muerto por causa natural o por alguna razón que desconocemos, pero en la mentalidad israelita resultaba inconcebible que alguien como el amigo íntimo de Dios y una de las figuras más grandes de su historia muriera sin haber podido cumplir el objetivo que Dios mismo le había encomendado. Como en la mentalidad antigua nada sucedía sin que Dios lo permitiera, concluyeron que su descenso se debía a una decisión divina por alguna falta moral. Pero para no deshonrar la memoria de Moisés atribuyéndole un pecado, prefirieron pensar que quien había pecado fue la comunidad y que Dios hizo extensivo el castigo de Moisés como parte integrante del pueblo. Por eso cuando en el siglo 7 a.C. se escribió el libro del Deuteronomio, esa fue la versión que su autor incluyó para contar la muerte de Moisés. Así, para el autor de Deuteronomio, la muerte de Moisés se debió a un acto de solidaridad. Si la nación que él había liberado, fundado y guiado debía morir en el desierto, Moisés tenía que seguir el mismo camino y acompañarla a su trágico final. Esa es la razón por la que mientras el libro de los Números afirma que Moisés sí iba a lograr entrar en la tierra prometida, el Deuteronomio dice que no, porque Dios había decidido castigarlo juntamente con el pueblo. Algunos años más tarde, otro autor bíblico, a quien los estudiosos llamaban el escritor sacerdotal, porque formaba parte de los sacerdotes de Jerusalén, se propuso reescribir la historia de Moisés y se encontró de nuevo con el problema de su muerte. Pero la versión del Deuteronomio no lo convencía para nada. Su esfuerzo por eximir a Moisés de la mancha de pecado había terminado manchando a Dios, al decir que su muerte se debía a un pecado del pueblo, librando a Moisés de cualquier culpa, pero haciendo culpable a Dios por haberlo castigado injusta y caprichosamente. Comprendió que la única forma de limpiar la imagen de Dios era reconociendo que Moisés mismo había pecado, para que pudiera ser el responsable de su propia muerte. Entonces escribió una nueva versión del castigo divino que hoy se encuentra igualmente en el libro de los Números 20 del 1 al 12 y que también está ambientado en Cades Barnea, pero muy diferente. Según esta, poco después de llegar a la localidad de Cades, los israelitas se quedaron sin agua, se rebelaron contra Moisés y lo acusaron de incapacidad y de torpeza para guiar al pueblo. Las protestas se hicieron cada vez más violentas y Moisés se asustó. Ante esta situación, Dios se le apareció y le dijo: toma tu vara y reúne a la comunidad. Luego habla a la roca, y la roca producirá agua. Moisés hizo lo que Dios le había ordenado, tomó su vara, reunió al pueblo y les dijo: escúchenme bien, rebeldes, ¿creen que podamos hacer brotar agua de esta roca? Luego levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara. Inmediatamente comenzó a brotar agua en abundancia y pudo beber toda la comunidad. El relato termina diciendo que Dios llamó aparte a Moisés y Aarón y les respondió: por no haber confiado en mí y no honrarme delante de los hijos de Israel, les aseguro que no guiarán a esta comunidad hasta la tierra que le he dado. Ahora, si el relato mostró a Dios castigando a Moisés con justa razón, porque había cometido personalmente un pecado, pero la narración nos deja otra vez perplejos. ¿Cuál es el pecado que cometió? Muchas otras explicaciones se han sugerido para esclarecer el famoso pecado de Moisés, a tal punto que un célebre rabino judío dijo con ironía: nuestro padre Moisés cometió un solo pecado, pero los exegetas le han encontrado más de 10, porque cada uno le inventó uno distinto. A pesar de los esfuerzos, no ha sido posible hasta el día de hoy determinar cuál fue el yerro en el que incurrió el legislador israelita, y es posible que se trate de un genial truco del autor bíblico. Él sabía que tenía que escribir un relato señalándole a Moisés un pecado, y lo hizo, pero a propósito lo dejó velado y enigmático, como para que los lectores no pudieran descubrir nunca. Así el gran legislador israelita no sufriría la humillación de que todo el mundo se enterara cuál había sido su punto débil y en qué le había fallado a Dios. Tenemos pues en la Biblia 3 versiones distintas sobre el ingreso de Moisés a la tierra prometida. Según la más antigua, Números 14,
Él no fue castigado con ninguna prohibición a pesar de no haber podido entrar en ella, simplemente no entró. De acuerdo con la segunda, Deuteronomio 1, Dios le prohibió entrar a causa de un pecado cometido por el pueblo. Según la tercera, Números 20, Dios le prohibió entrar por una falta suya personal.